Es con los pies en contacto con la tierra. Si estás sentada, aprovechando para sentir el peso del cuerpo. Si estás caminando, igual tratar de tomar conciencia del cuerpo, del espacio que vas ocupando en cada paso. Y empezamos a llevar la conciencia a los pies y sentimos, notamos las sensaciones de los pies, aunque sean sensaciones sutiles, si hay alguna sensación de hormigueo, la sensación de las plantas de los pies en contacto con los zapatos y ese sentir la tierra bajo los pies. Y de ahí vamos desplazando la atención, recorriendo las piernas, observando si notamos alguna sensación de los tobillos a las rodillas y de las rodillas hasta la pelvis. Y ahí te sugiero observar las sensaciones en la parte posterior de los muslos, que en el contacto con el asiento es donde más fácilmente puedes notar ese contacto mismo. Produce alguna sensación de picor, de hormigueo. Está repartido por igual el peso en un lado que en otro. Y siente sobre todo también los glúteos, los isquiones que reposan sostenidos firmemente por el soporte, por el asiento. Y toma conciencia de toda la cintura pélvica, donde se inserta la base de la columna, coxis, el sacro, y de ahí ya se va desplegando la columna que crece, se yergue hacia arriba, hacia la zona cervical, y que la podemos proyectar como línea más allá de las cervicales, hacia la coronilla, como si presionásemos ligeramente hacia el cielo. Y sentimos así, por un lado, la fuerza de la gravedad hacia la tierra y ese ligero empuje hacia el cielo. Y observamos cómo esas contrafuerzas nos permiten sentir el espacio entre las vértebras. Y de hecho, de algún modo nos ayudan a crear ese espacio intervertebral. Siente cómo se recoloca todo el torso, pecho, abdomen, por detrás, la zona lumbar, dorsales. Toma conciencia de los omóplatos, los hombros, y asegúrate de que estén relajados. Y de los hombros a los codos, observa cualquier sensación que detectes en los brazos. Y después desde los codos hasta las manos y los dedos de las manos. ¿Cómo sientes las manos en este momento? La temperatura.
que tal vez sea distinta entre las palmas de las manos y los dedos. Siente el contacto de las manos descansando sobre los muslos o tal vez en el regazo. O si tienes una mano junto a la otra en alguna posición, simplemente sientes el contacto entre ellas. Asegúrate de que el mentón quede ligeramente recogido hacia el cuello y la mandíbula completamente relajada, invitando a que la lengua descanse en contacto con el paladar y con los dientes. Y sugiere en todo el rostro una expresión serena, aflojando el entrecejo, la frente, e incluso invitando a que la comisura de los labios esboce muy sutilmente un gesto de sonrisa. Nota cómo ese sutil gesto, esa sutil mueca, te lleva a un espacio interior de una mirada tierna, una mirada amorosa. Y desde ahí observa la respiración sin modificarla en absoluto. Observa la sensación del aire rozando las fosas nasales en la inspiración y en la exhalación. Observa cómo es el ritmo de la respiración en este momento, si es una respiración agitada, pausada, una respiración larga, respiraciones cortas. Observa si la inhalación o la exhalación es más larga una que la otra. Y mira también dónde sientes la respiración en el cuerpo. Si la sientes en el abdomen, en el pecho, las costillas. Y a continuación te invito a realizar 3 respiraciones completas, llenando abdomen, costillas y pecho al inspirar, invitando a que el prana, ese aliento vital, se expanda en todas las direcciones, visualizando cómo cada célula de tu cuerpo se expande en la respiración, en la inspiración. Y al exhalar, dejando que todo regrese suavemente hacia el centro del cuerpo, de la columna.
hacia el ombligo. Y repítelo un par de veces más a tu ritmo. Después de esas 3 respiraciones completas, regresa de nuevo al flujo espontáneo de la respiración sin tratar de modificar nada y otra vez colocándote en ese lugar de testigo, observando cómo es ahora el ritmo de la respiración. Y dónde la sientes en el cuerpo. Y si quieres, te invito a visualizar el encendido de una velita como símbolo de luz, esa luz que nos acompaña en el silencio y en el diálogo, cuando hablamos desde nuestra honestidad, cuando estamos en contacto con nuestro yo profundo. Y despacito vamos abriendo los ojos. Bien. Bueno, pues un poco el texto que mandó Pepa lo que cuestiona es precisamente la existencia de ese yo profundo. En el fondo lo que nos dice es, bueno, el yo es algo que se está construyendo constantemente y igual no existe algo que yo tengo que encontrar y que cuando lo encuentro ya está, ¿no? Ya entonces me realizo y ya está. Es como que hay ahí de fondo si realmente hay eso, lo que queda cuando quito todas las capas de lo que consideramos, de lo que se considera desde las filosofías que igual sí que consideran que existe un ser profundo, un yo último, un sí mismo, un Atman, bueno, pues si quitamos a lo mejor todo eso en la búsqueda de ese yo profundo, de ese Atman, de ese ser, lo que ocurre es que nos quedamos al desnudo. Es como quitarle las muletas a un cojo, ¿vale? Pues igual no es lo ideal que uno no esté andando por sí mismo, pero es que si le quitas las muletas lo dejas peor todavía, ¿no? De hecho, a mí me recordaba un poquito esto a que en el acompañamiento, en la formación de acompañamiento en los procesos de duelo, algo en lo que nos insistían mucho precisamente era en no quitarle nunca a nadie una muleta si no le vas a poder ofrecer algo mejor en lo que apoyarse. Es decir, que por mala que sea la muleta que esté usando la persona, si tú no le vas a poder ofrecer una alternativa mejor para que pueda seguir caminando, pues déjala como está y ya ella misma irá haciendo su proceso. Entonces, bueno, el texto que pasó Pepa me parecía interesante de abordarlo, porque, bueno, por lo que os decía, ¿no? Aunque yo no comparto al igual la filosofía de fondo, sí que me parece muy importante lo que se plantea.
Entonces es un texto de Ernest Becker que se titula La negación de la muerte y bueno, pues es un capítulo dentro del capítulo llamado Remodelación de algunas ideas psicoanalíticas básicas. Es un libro antiguo y es probable que esté descatalogado. No lo he comprobado, pero está en PDF. Entonces, dice, a partir de lo que nos pasó Pepa, habla sobre disfrutar de la plenitud de la propia humanidad. Espera, si queréis, lo que voy a hacer es compartir la pantalla y así tenéis también el texto, aunque tendré que ir compartiendo y descompartiendo, no sé si tiene mucho sentido. No, mejor lo digo verbalmente. Disfrutar de la plenitud de la propia humanidad, ¿vale? Como una cita de Maslow dice, como Maslow y otros, bueno, esto viene de algo que está diciendo antes, y otros nos instan a hacer. Si la plenitud de la propia humanidad significa, o sea, se está planteando si la plenitud de la propia humanidad significa una semi-adaptación primaria al mundo, y entonces responden. La pregunta no está muy clara porque como no vemos de dónde viene, no vemos el fragmento anterior, pero dice, si uno puede liberarse de las 4 capas del escudo neurótico, de la coraza que envuelve la mentira caracteriológica sobre la vida, ¿cómo puede hablarse de disfrutar esta victoria pírrica? Dice, es cierto que la persona abandona algo que es restrictivo e ilusorio, esos patrones de comportamiento que aquí llama escudo neurótico, esas corazas, esas creencias limitantes, pues es verdad que son restrictivas e ilusorias, pero solo abandonar esas creencias, esos patrones, solo les sirve para encontrarse cara a cara con algo aún más terrible, la auténtica desesperación. La plenitud humana, sigue el texto, significa temor absoluto y estremecimiento, al menos durante una parte del tiempo en que se esté despierto, en que se está despierto. Dice, cuando se consigue que una persona se abra a la vida, se aleje de sus dependencias, lo cual implica que se aleje de su seguridad automática camuflada en el poder de algún otro, ¿qué alegría se le puede ofrecer junto a la pesada carga de su soledad? Es decir, cuando a uno se le quita todo lo que cree ser, todos esos automatismos que sí, que serán limitantes, que igual son un poco neuróticos, pero que a uno le dan la seguridad y sí, le alteran la percepción, digamos, de la realidad tal cual es, pero el texto nos viene a decir, pues es que la realidad es tan cruda que sería depresivo ver la realidad en sí. Es decir, que ver la realidad en sí es tan duro que es que el ser humano necesitamos contarnos la realidad de otro modo, de alguna otra forma. Entonces, bueno, el texto en general, luego seguimos leyendo algún otro fragmento, pero por ir comentando, parte un poco, es como una crítica a la pirámide de Maslow, esa pirámide bueno, que igual conocéis. Esto sí que os la pongo un momentito para ver la imagen. A ver, compartir la pantalla. Esta es la pirámide de Maslow, y la pirámide de Maslow, que es un psicólogo del siglo XX que puso, bueno, que ideó esta explicación acerca de las necesidades psicológicas y más allá de psicológicas, de las necesidades humanas en general a nivel, o sea, creó una pirámide como diciendo hay un orden de las necesidades humanas, ¿no? Para poder llegar a la cumbre de lo que sería la espiritualidad, la autorrealización, tienen que estar cubiertas las anteriores, es decir, cada uno de estos peldaños necesita del anterior. Entonces, el peldaño básico y principal es el que tiene que ver con a nivel fisiológico, ¿no? Con tener cubierto
pues la alimentación, el descanso, el sexo, la respiración, la homeostasis, la capacidad nuestra, de nuestro cuerpo de adaptarse al medio, y cómo nuestro cuerpo va encontrando los equilibrios, eso es la homeostasis. Entonces, bueno, pues eso, necesitamos como eso tenerlo cubierto. Es muy difícil para alguien que la salud ya entra más en la segunda, la pone en la seguridad, ¿no? Pero para alguien que no tenga que llevarse a la boca, que no tenga con qué alimentarse y beber, y pues lo primero por lo que va a estar viendo es cómo satisfacer esas necesidades que son las primarias, ¿no? Comer, beber y el sexo y descansar. O alguien que no pueda dormir, por ejemplo, ¿no? Pues es que alguien que no pueda dormir una noche tras otra, una noche tras otra, una noche tras otra, acaba necesitando tratamiento farmacológico porque es insostenible, ¿no? Acaba con la psique completamente para allá, ¿no? Desequilibrada. Luego, en un segundo lugar, vendría todo lo que implican temas más de una seguridad mínima, sentirnos mínimamente seguros. Porque si no me siento mínimamente segura, pues no puedo ir cubriendo lo siguiente. Necesito pues, sentir que tengo un lugar en el que cobijarme, que tengo un mínimo de, pues eso, un empleo que me dé el sustento, un mínimo de recursos, de familia o de red de apoyo básica, ¿eh? La salud también está incluida ahí, que estaría muy a caballo entre la fisiología y esta parte de seguridad, pero bueno, aquí se refiere también a tener cubiertas las necesidades de salud a nivel de poder ir a un médico, ¿no? Si no estoy bien, de tener a alguien que me atienda cuando no estoy bien, ¿eh? Salud pública. ¿Eh? Y unos mínimos también de propiedad privada, como de saber que, bueno, que este es mi espacio y que nadie me lo va a invadir, que nadie me lo va a quitar, que hay unos mínimos que me pertenecen en este mundo, ¿no? Y eso me da seguridad, como saber, bueno, tengo este mínimo que no va a venir uno, ¿no? Estoy viviendo aquí y viene cualquiera y me echa de mi casa y ahora yo qué hago, ¿no? Como igual podía ser o puede haber sido en otras culturas o en otros momentos de la historia, ¿no? Del nomadismo y de las luchas, ¿no? Para ocupar un lugar o un espacio. Y luego vendrían los temas de la dimensión, digamos, de la afiliación, que serían las relaciones ya propiamente más afectivas, las relaciones de amistad, de pareja, y de afecto, ¿no? Claro, si no tengo lo anterior, es difícil que yo pueda hacerme cargo, tener cuidado de estas otras, ¿no? Todo esto luego tiene sus matices, porque bueno, a veces para crear seguridad entablamos también unas determinadas relaciones afectivas que nos permiten ir creando esa red de seguridad, ¿eh? Entonces, bueno, están interrelacionados, pero se refiere como a esos mínimos cubiertos para poder ocuparnos de algo más, ¿no? Luego vendría ya esta dimensión que aquí se menciona como reconocimiento, y que empieza a tener ya más que ver con cuestiones de autoestima un poco, ¿no? El autorreconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito, ¿no? El poder de algún modo confirmar algunas de mis habilidades, lo cual se retroalimenta luego con la confianza, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a ocupar de estas cosas o me voy a preocupar por estas cosas si tengo las demás cubiertas. Es decir, alguien que tenga que estar buscando cómo llevarse el pan a la boca, difícilmente va a estar preocupado por si tiene éxito o no tiene éxito, o por si es lo suficientemente confiado o no, ¿no? Va a estar mirando cómo alimentarse a sí mismo y a su prole, ¿no? Y a sus hijos. Es decir, este sería la supervivencia, y de a poco vamos escalando hasta llegar a lo que sería el ámbito de lo que llamamos espiritualidad, la autorrealización, donde Maslow incluye la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos, la resolución de problemas, ¿no? Como una cumbre, bueno, que sería como un poquito, pues alguien que no tenga cubierto mínimamente los anteriores, pues difícilmente
se va a interesar por venir, bueno, a partir de aquí empezaría a interesarse a lo mejor por venir a estos diálogos, a estos encuentros de lectura, ¿no? Pues si tiene que estar atendiendo otras cosas, no puede estar en esto. Pero en la medida en que vamos teniendo esto cubierto, como que también tenemos más tiempo, más espacio para poder dirigir o focalizar nuestra mente hacia estas cosas. Entonces, bueno, digamos que el texto viene a hacer una crítica de lo que ocurre aquí en esta cumbre de la pirámide, ¿no? Claro, la cumbre, esto de la autorrealización sería ya la cumbre, la guindilla del pastel, ¿eh? Entonces, la crítica es como, bueno, esta cumbre se entiende como una experiencia de plenitud, como una experiencia de extática incluso, ¿no? Puede mencionarse como experiencias de éxtasis, de autorrealización, de haber descubierto ese ser profundo que soy, ¿no? Haber llegado a descubrir eso que soy. Y el texto dice, cuando en realidad, si vamos quitando, o sea, que esto es lo que se supone que en el trabajo de Maslow y de otros psicólogos humanistas, así como de otras filosofías, el trabajo es ir de algún modo como quitando esos patrones, como ir desmintiendo esos patrones neuróticos y las creencias que hay detrás para poder de algún modo ver la realidad tal y como es. Y claro, la mayoría de esas filosofías humanistas o estas filosofías del ser se basan en la... Y aquí es donde creo que hay parte, para mí, de malentendido o mala comprensión de la crítica que se está haciendo a esto. Iba a decir, se basa en la idea de que al ver la realidad tal y como es, hay dicha, hay gozo. Pero no es una idea, se basa normalmente en una experiencia sentida de esa dicha y de ese gozo. Es decir, no sé tanto desde el ámbito de la psicología, pero desde el ámbito de la filosofía o de la sabiduría de las distintas tradiciones y en el ámbito también eso de las distintas espiritualidades de distintas tradiciones, quienes han hablado de esto, los sabios, los místicos, lo han hecho desde su propia experiencia, ¿no? Desde su propio sentir. Claro, entiendo que también quien aquí habla, quien aquí en este artículo desarrolla las ideas que desarrolla, tal vez también lo haga desde su propio sentir. Lo que yo tengo la sensación que sigue siendo un sentir muy limitado por una serie de creencias y juicios que siguen ahí de fondo. Lo vemos con un poquito más de detalle, ¿no? Enseguida el texto señala enseguida que cuando dejamos atrás las capas neuróticas nos quedamos con la realidad desnuda y entonces hace esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué alegría se le puede ofrecer a esa persona que se abre a la vida tal cual es, más allá de la pesada carga de su soledad, de estar como solo ante la realidad, porque todo el mundo está en esa realidad montada con sus creencias, sus limitaciones, y yo ahora que he visto la realidad tal cual es, que sola me quedo. Y además más tarde vendrá a decir, y ahí es donde yo creo que hay un juicio, una creencia por detrás que se está dando por sentada, que es que esa realidad es muy cruda y horrible. La idea de que la realidad es cruda, terrible, ya es un juicio de valor. De hecho, en las tradiciones de sabiduría que se nos invita a dar con la realidad del ser, las que apuntan a esa cumbre más, si sigo el ejemplo de la pirámide, a mí no es el ejemplo que más me gusta hacerlo piramidal, pero por seguir con el ejemplo tal cual se plantea, en esa cumbre lo que hay es una visión del mundo tal cual es, sin juicio alguno, sin juicio, ni para bien ni para mal. El autor aquí, en la crítica que hace, está planteando que aquello que ve de la realidad desnuda es terrible, es malo, ¿no? Pues es
la crudeza del mundo. Claro, cualquier persona estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, ¿no? Cualquier persona que sí que sienta que en ese ser y ver el mundo tal cual es, hay dicha, la dicha de ver lo que es tal y como es, no se fundamenta en, en un juicio de acerca cómo es el mundo, no deja de ver lo terrible de una guerra o de que alguien pase hambre o de alguien que esté sufriendo, no deja de ver eso. Pero esa dicha o esa paz, esa autorrealización a la que se apunta, tiene que ver con un sostén más profundo, con la confianza en una inteligencia profunda que está ahí y que simplemente hace que las cosas sean como son, tanto si me gustan como si no, tanto si yo las juzgo buenas como si las juzgo malas, tanto si yo las juzgo bellas como si las juzgo terribles. Y ahí es donde yo creo que está el gran qué. Pero bueno, antes de ir a eso, que esto se ve más en el fragmento final del texto que ha mandado Pepa, quería abordar esta cuestión de la soledad. Claro, el planteamiento en realidad se hace desde la idea, o parece que se esté haciendo todo con cautela, porque no he leído el libro entero y también a veces sacar de contexto solo un pasaje. Al final aquí el pasaje es un pretexto para que podamos después dialogar sobre esta cuestión, porque no es nada baladí, no debemos de creer que hay un ser porque nos lo han dicho, sino que es una intuición más profunda de uno mismo y que ese ser, al final al que apelamos, le llamamos ser porque tenemos que utilizar el lenguaje de algún modo a la hora de explicarnos y de hablar, pero no es porque se trate de una entidad que está ahí dentro y que tengo que descubrir y que la voy a ver como si fuese algo que está ahí. Es evidente que el ser se está haciendo a cada momento en la expresión de la existencia. Por eso ser y existir van de la mano. Claro, el existencialismo lo que hace de algún modo es quedarse solo con la existencia desnuda que que nos lleva a un vacío, y en ese vacío juzga que eso es terrible. Yo creo que se queda a las puertas de entrar y penetrar y dejarse sostener por eso o de confiar en ese vacío de algún modo. Como que ya hay un miedo a ese vacío que no se supera, hay una creencia ahí que no se supera. Y esto es fácil que ocurra. Como también puede ocurrir lo contrario, y si somos críticos también con la otra parte, pues es verdad que a veces se peca de querer ir como al ser directamente, imaginándolo como algo, el ser, el Brahman, el Atman o Dios, y yo empiezo a imaginarlo como a mí buenamente se me ocurre que eso es, y empiezo a proyectarlo a mi manera. No, pues también tenemos que atrevernos a desnudarlo de todo eso, a abrirnos a decir, no sé cómo es ese ser profundo, pero yo voy a ir quitando todo aquello que yo constate que de algún modo no es. Sobre todo aquello que yo siento que me limita, que me hace sufrir en mi vida. Al final lo que estamos quitando es lo neurótico, no aquello que me sirve para contactar con algo que me hace sentir realizada, que me hace sentir creativa, que me hace sentir viva, porque al final la existencia tiene que ver con la vida y con ese sentirme viva. Entonces, bueno, el planteamiento que se hace parece que se tiene la idea de que uno tiene unas creencias y entonces es como si alguien desde fuera viniese y me quitase esas creencias, tal y como está planteado. Yo tengo la sensación que es como, bueno, es que si me quitas las creencias, las neurosis y lo que yo, pues sí, será muy malo, pero es que me dejas al desnudo ante la realidad sin nada, ¿no? Sin nada a lo que apelar de quién soy yo, ni de qué va esto, ni de qué sentido tiene esta existencia. Pero es como si esto ocurriese de la noche a la mañana, como si alguien viniese y de pronto me pudiese quitar esas creencias de algún modo, y esto no es así. Esas creencias y esas limitaciones
neuróticas, digamos, van cayendo en la medida que uno va comprendiendo, que lo va mirando, y eso es un movimiento interno orgánico. Y puede ser que en algún momento ocurra de forma radical, que se me caigan, y esto ocurre, por ejemplo, cuando alguien vive una situación traumática y se le caen de pronto todos los valores y todas las creencias y todas las... Y puede ocurrir que eso sea repentino, pero no deja de ser un proceso orgánico interno. Es decir, orgánico en tanto que es algo interno, algo sentido mío. Y luego tendré que ir viendo, ¿no? Si eso, en el caso de que ocurra de golpe y porrazo de la noche a la mañana, ya sea por una visión mística, ya sea por un trauma, en el caso del trauma tendré que revisar igual, ¿no? De todo eso que se me ha caído, cuánto es verdad y cuánto no, porque el trauma también me puede estar haciendo asumir nuevas creencias falsas o limitantes, ¿no? Y en el caso de la visión de la experiencia mística, la historia cambia porque, según nos lo describen todas las personas que han tenido una experiencia mística, ocurre también con las experiencias cercanas a la muerte, que ayer volví a ver un documental en el que se mencionaban estos temas, como todas esas personas coinciden en que es algo tan íntimo y tan profundo que hay una certeza que que es indudable. Es decir, en el caso del trauma igual cabe volver a cuestionarse. En el caso del otro, esta idea de se me habrá ido la olla, no. Bueno, la mente a lo mejor puede jugar con eso, pero la mayoría de las personas que han tenido una experiencia de ese tipo, ya que estamos poniendo estos ejemplos extremos, ¿no? Y que no son los más cotidianos o habituales, en todos los casos afirman no tener dudas, ¿no? O sea, que es algo que se les presenta así, tal cual es, y que la duda forma parte de un esquema mental, de la mente. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Lo primero, la primera crítica sería como el decir, bueno, vale, sí, es verdad que puede ser muy duro el soltar determinadas creencias y que me puede dejar un poco ahora en el vacío, pero no es que alguien ha venido y me ha quitado esa creencia, sino que en principio es algo a lo que he llegado yo misma, algo que yo misma me he ido dando cuenta. Por lo tanto, es un proceso interno personal orgánico, mínimamente orgánico. Entonces, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Está bien la idea de no quitar una muleta a alguien, por mala que sea, si no se le puede ofrecer otra, pero seguir quitando capas, incluso cuando a lo mejor es alguien el que me dice, oye, pero te has planteado esto, y a lo mejor de pronto dices, jo, va, ¿para qué me plantean esto? Con lo feliz que estaba yo sin planteármelo igual, ¿no? Ahora se me acaba de caer un mito, ¿no? Como, bueno, mira, como cuando alguien te dice, tú admiras a una persona y de pronto alguien te cuenta algo horrible de esa persona, ¿no? Algún acto inmoral y de pronto se te cae la ficha, ¿no? Y dices, ostras, pues no sé si prefería no saberlo, ¿no? Porque yo sentía, o a mí me inspiraba mucho esta persona y de pronto esto me la... Pero bueno, así es la vida. Cuando eso ocurre, ya sea porque alguien nos lo ha dicho así de radicalmente, sin tacto a lo mejor o lo que sea, o ya sea porque una vivencia me lo hace ver, ya sea porque inicio un proceso de autoconocimiento o asesoramiento filosófico, no sé qué, que empiezo a ver cosas, pero el caso es que soy yo quien lo ha visto eso. Y quien se lo cuestiona, porque oye, a mí me pueden decir algo de esa otra persona y yo no querer verlo de forma tan radical en la que diga, bueno, esto que me cuentas es mentira automáticamente, no quiero ni tenerlo en cuenta y ya está, y yo ni lo cuestiono, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que el ajuste a que nos quiten esas muletas, a que nos, ¿no? A que no que nos quiten, es que nadie nos las puede quitar, a que de algún modo se nos caigan, ¿no? Efectivamente el ajuste no tiene por qué ser fácil a la nueva realidad, el nuevo ir viendo, ¿eh? Y por eso es tan importante en las prácticas espirituales la purificación de la mente, porque no es fácil ajustar.
Y si la mente sigue haciendo mucha interferencia y mucho ruido, y eso es lo que yo creo que desgraciadamente les pasa a los filósofos existencialistas, que presentando una filosofía que es casi paralela al budismo, ¿no? O sea, que se tocan tanto en tantas cosas del budismo, esa cosa de la existencia que se está haciendo a cada momento, que no hay nada ahí detrás a lo que agarrarse, se queda muy, entendedme, muy por debajo en el sentido de que se queda en ese nihilismo deprimente, y es porque sigue habiendo esas interferencias mentales que son hechas desde el pensamiento, desde la mente, que siempre duda, que desconfía, que no nos permite avanzar. Todas las tradiciones, o al menos las que yo conozco, de sabiduría, todas de una forma u otra han ofrecido mecanismos o han apelado a mecanismos de purificación de la mente, a formas de no dejarnos arrastrar por la mente, ¿no? Porque la mente puede servirnos o es la que nos sirve para darnos cuenta de lo que en verdad hay, pero también nos puede despistar mucho. Y cuando digamos que anda en, bueno, ¿qué queremos decir con purificado? Pues con purificado, claro, lo primero que me sale es decir, bueno, con purificado quiero decir aquello que me conecta con lo más genuino en mí, que me conecta con algo que me hace sentir amorosa, que me hace sentir plena. Y en el fondo vuelvo otra vez, que me hace sentir viva. Al final la pureza viva en este sentido, ¿no? No de búsqueda de emociones, sino viva en este sentido de una paz profunda, y no a costa de negar nada, no a costa de negar unas realidades que pueden ser muy duras alrededor, sino a costa de no juzgar. En eso consiste esa purificación de la mente, a costa de dejar de lado esa, esa actitud infantil que se nos sigue activando como adultos, infantil ahora en el sentido negativo de la palabra, de la rabieta de que las cosas no sean como queremos que sean. Y que sí, que está muy bien, que cuando se despierta la rabieta no la tenemos que reprimir y no escucharla. Es completamente legítimo que una parte de nosotros diga, "Ah, no quiero que sea así, yo quiero que sea de esta otra forma, esto no me gusta, esto", pero darnos cuenta de eso, que es ese ruido mental, ¿no? Que al final la realidad es como es. Y pensando acerca de esto, ¿no? Bueno, o sea que en el fondo, decía yo aquí, bueno, reflexionaba, ¿no? La purificación de la mente es tan importante porque son los pensamientos los que pueden minar nuestra confianza y arrastrarnos hacia el aborrecimiento y hacia el sinsentido desesperado. El sinsentido de la vida siempre procede de la mente, porque aunque la vida realmente no tiene sentido en tanto que vive sin un porqué, como dice el maestro Eckhart, ¿no? Que la vida vive de su propio fondo sin un porqué, ¿eh? Eso en la vida no tiene nada de aborrecible o de deprimente, sino que simplemente es el permitir que la vida se esté desplegando como se esté desplegando y siendo lo que está siendo en cada momento. Y en la aceptación de eso no hay juicio ni para el aborrecimiento y la depresión, que es a lo que nos lleva, ¿no? Ese fondo existencialista de pues la nada es terrible y es lo peor y entonces me quedo deprimido. ¿Mm? Ni tampoco para el juicio de qué maravilloso esto tendría que ser siendo así. No, es el puro testimoniaje de lo que es tal y como es. Y en ese testimoniaje de lo que es tal y como es,
se abre, y esto es algo experiencial y lo experimentáis al inicio de la sesión, cuando esbozamos ese sutil gesto de sonrisa y esa mirada gratuita a la respiración tal cual está siendo, sin modificarla, si la mente no se mete de por medio, hay una placidez interna en eso, en ese gesto de simplemente atestiguar. Porque atestiguar es aquí acoger. No es algo frío, de veo lo que es imparcialmente como si yo fuese una roca que mira. No es imparcial, que es la vida misma, es que es el fondo de la vida en nosotros, ¿no? Es que es lo que somos. Claro, a mí no me queda otra que decir eso. Luego seguimos leyendo el texto, claro, el texto estaría completamente en contra de esta idea, ¿no? ¿No? Yo tengo la sensación de que el planteamiento que hace el texto es puramente teórico, es puramente mental, y que si está fundamentado en alguna experiencia no es precisamente la de plenitud. Es decir, que se está criticando la experiencia de la plenitud sin haber experimentado esa plenitud. Quien habla claramente no la ha experimentado. Y si hay alguna experiencia de la cual habla el autor, parece que es bastante probable que sea esta experiencia de temor, al vacío, esa experiencia de aborrecimiento, de depresión ante el vacío. Digo aborrecimiento porque esto está muy basado en Sartre lo describía muy bien en la náusea. Es una novela en la que habla de esa experiencia desnuda de la realidad. Y dice, claro, cuando estaba mirando el árbol, no me acuerdo si era un árbol el ejemplo que él ponía, o era otro, creo que sí que era un árbol, ¿no? Lo leí hace muchos años. Pero era como en la experiencia del árbol, cuando lo miro desnudo de mis ideas acerca del árbol, lo que queda es como que empiezo a ver toda la realidad del árbol, sin saber lo que es el árbol, y entonces todo, decía él, se empieza a convertir en una masa indeterminada a mi alrededor. Todo lo que miro es una masa indeterminada, pero es una masa, la experiencia que él describe es de una masa física, que de algún modo parece que se vuelva incorpórea, casi, ¿no? Porque como ya no le estoy dando ningún nombre, ¿no? Es solamente como la percepción de la forma en sí, y esto a él le resulta que como que le conecta con algo que lo marea, y que le hace, ¿no? Que le da vértigo, y en ese vértigo le produce náusea, y por eso el título de la obra, La náusea. Entonces, bueno, esa experiencia existencialista en la que yo creo que están muy al límite es decir, que al igual asentándose en eso, dejando la cabeza, ¿no? De lado, como simplemente confiando en sí y qué, ¿no? Si nada tiene nombre ni forma, si asumo que ese nombre y esa forma se la hemos dado nosotros. O sea, la forma en tanto que le acuñamos un nombre y le acuñamos unas funciones y una... Entonces, en la medida en que puedo de algún modo confiar o descansar en cómo es estar en eso y en ese sentirme ser, que sigo siendo más allá de eso, yo creo que ahí hay un descubrimiento que es como que no terminase de hacerse, ¿no? En esta filosofía existencialista es como si solo se quedase flotando en esta náusea, ¿no? Un poco como si San Juan de la Cruz se hubiese quedado en la noche oscura y no hubiese atravesado más allá. Y entonces en la pregunta que se hace de si, claro, si esto desarrollara a la persona una profunda soledad, también, ¿no? Hay aquí se da por sentado la soledad, o hay una concepción de la soledad como algo pesado, pero no todas las formas de soledad son necesariamente pesadas. Digo pesadas porque es la palabra que él utiliza, ¿no? En el texto. ¿Cómo puede hablarse, como lo dice, se le puede ofrecer junto a la pesada carga de la soledad como algo pesado? Esto es una concepción muy, como se dice, muy sesgada,
muy sesgada de la soledad. Es verdad que existen soledades muy pesadas, que existen soledades que son aislamiento y que es uno de los grandes males, una de las grandes, algunos lo han llamado epidemia de nuestra civilización, de nuestra época. Y por supuesto que eso existe, pero existe en el ámbito este de de algún modo no poder formar parte, verse impedido de formar parte de la dinámica habitual del mundo, de la sociedad, de las relaciones, del trabajo, del hacer esto, aquello, lo otro, verse privado de eso. Y claro, ¿qué es lo que está planteando? Es que si me privo de todas esas cosas porque conecto con algo profundo o no sé qué, y porque voy dejando de lado lo que yo creía ser, entonces lo único que me queda es aislamiento y soledad. No, el aislamiento y soledad es lo que se da en esa sociedad cuando los demás me rechazan o cuando yo me siento rechazado por los demás. Es decir, cuando yo vivo y siento, sea verdadero o no, objetivamente, cuando yo vivo y siento separación. Es el sentimiento, el sentido de separación, lo que me produce el dolor y el sufrimiento de la soledad. Es en la separación donde la soledad se convierte en una carga. Pero existen, como decía, otras formas de soledad que en absoluto son pesadas, que son completamente luminosas. Por ejemplo, las Upanishads hablan del uno sin segundo, que era al principio, era uno sin segundo, estaba solo. Y entonces pensó, hágame yo muchos. Y entonces emitió calor y surgió la lluvia, etc. Pero era uno solo sin segundo. Y el Samkhya o el yoga, por ejemplo, utilizan para referirse a la liberación. En el hinduismo normalmente se utiliza el término moksha, pero estas escuelas en concreto, el Samkhya y el yoga, suelen utilizar la palabra kaivalya, que viene de soledad. Kevala es solo. ¿Y por qué soledad? Porque el que alcanza la liberación es el que ha trascendido, es el que se ha aislado, pero no en el sentido en el que lo aplicamos normalmente en la sociedad, como decíamos antes, que eso es muy duro, muy pesado y es un mal que debemos reparar en nuestra civilización, sino el aislamiento como esa forma a través del lenguaje de querer apuntar a que eso que somos no está tocado por nada, que es lo puro, lo absoluto, libre, completamente libre, no tocado por nada. No tocado en este sentido profundo, no humanamente no tocado, no en mi existencia no tocado, sino en lo profundo de lo que soy. Del mismo modo que la Bhagavad Gita nos dice, la Bhagavad Gita y el Evangelio también, ahora no me acuerdo en qué pasaje, dice algo que parece la misma frase. Muere el cuerpo, pero lo que eres no muere. Es ese ser, es esa vida lo que no muere. Y es eso lo que describen también las personas con experiencias cercanas a la muerte. Yo estaba muerta en la camilla, con un paro cardíaco respiratorio, o con lo que fuera, con un paro cerebral, y yo me estaba viendo, la vida seguía, había algo más, estaba viendo mi cuerpo y luego había una gran luminosidad y había ahí unos seres con los que yo era una, y con matices de lenguaje vienen explicando el mismo tipo de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa soledad, esa kaivalya, es estar solo, que no es en absoluto pesado, al contrario, es completamente liberador, es completamente luminoso, ¿no? Y también la palabra monje viene de mónacos, que significa uno solo, porque el monje es el que se retira en soledad para estar consigo mismo, pero para estar con Dios, para hacerse uno
con Dios, es monos consigo mismo, pero es monos con la comunidad, y es monos con Dios. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre una soledad y la otra? Si en la otra decíamos que lo que hay es separación, en esta soledad de la autorrealización, de la plenitud humana, lo que hay es unidad. No estoy sola porque estoy separada de todos y soy diferente a todos y ahora yo me he quedado sola porque yo soy la única que me he dado cuenta de cómo es el mundo y todos los demás ignorantes siguen ahí y ahora yo qué hago ante esta realidad del mundo tan, ¿no? Ante este vacío, ante este... No, es una soledad que es unidad, que es saberme uno con los demás. Y ese uno está solo, claro, pero es que ese uno es conciencia y es todo. Por lo tanto, esta soledad, a la que estamos apuntando, no quita que el ser humano es por naturaleza un ser social y relacional. La soledad a la que se refieren los sabios y los místicos, que de algún modo han vivido esa autorrealización y han seguido llorando, riendo, hablando, comiendo, han seguido yendo al baño, para que nos entendamos. Es decir, que han seguido viviendo una vida humana con sus limitaciones también humanas, con su carácter, cada uno tendría su carácter y habría algunos que serían, ¿no? Hay algunos que tienen más tendencia al igual a enfadarse y otros a lo mejor son más sensibles y lloran más fácilmente y otros a lo mejor se la pasan riendo más tiempo, pero no se pierden en ninguna de esas emociones. El sabio sabe que él no es nada de todo eso, no se aferra, no se queda enganchado, es como el niño que ahora llora y un minuto después está riendo y no le queda ningún rencor contra ese otro amiguito con el que se acaba de pelear y llorar y no sé qué, ¿no? Pasan 2 minutos y están riendo y jugando juntos de nuevo como si nada hubiese ocurrido. Ese es el sabio. Entonces, es una soledad que es unidad y no separación. En la soledad del auto, yo por utilizar en los términos del texto, en la soledad de esa autorrealización, jamás uno está solo porque se sabe todo, se sabe uno con todo. Entonces, bueno, más adelante el texto sigue y menciona a Ortega y Gasset y nos dice que los humanos utilizamos las ideas para huir de la realidad de nuestra existencia. Y estoy completamente de acuerdo, ¿no? En este caso, o sea, efectivamente, muchas veces utilizamos nuestras ideas, los pensamientos, para maquillar la realidad en la forma que nos parece, pero eso, aquí la crítica va un poquito más hacia el hecho de al igual maquillársela como para bien, ¿no? Sí, la plenitud, la autorrealización, el tal, ¿no? Pero igual esa no es la realidad última, ¿no? No estás viendo la realidad tal cual es, sino tal cual te la estás planteando. Eso es verdad que puede ocurrir que yo me pinte un mundo de rosa para huir de la realidad, pero también que me pinte un mundo completamente oscuro y negro también para huir de ver la realidad tal cual es. La cuestión está en si puedo mirar esa realidad sin entrar en el juicio, o si, por lo menos sin perderme en el juicio. Tal vez que no haya juicio es difícil para la mente humana, pero la cuestión, igual que con las emociones, no estriba tanto en si hay o no un pensamiento o un juicio, sino en qué medida yo me identifico con ese juicio y lo tomo por absoluto y convierto mi realidad en ese juicio de una forma absoluta y reduzco lo que yo soy a esos pensamientos y a ese juicio, a esas emociones, a esos hechos. Entonces dice, bueno, en la página 105 dice, como escribió Ortega en el epígrafe que hemos utilizado para ese capítulo, el ser humano usa sus ideas para la defensa de su existencia y para ahuyentar la realidad. Y entonces, un poquito más abajo,
Dice, se trata de un juego serio, el de la defensa de la propia existencia. ¿Cómo se le puede quitar a la gente y dejarla contenta? Es decir, ¿cómo me quitas lo que yo creo que es mi existencia y me dejas contenta? Bueno, ya hemos dicho que no es tanto una cuestión de que nadie te quite nada como de que tú te vayas dando cuenta de cosas, ¿no? O sea, Entonces sigue diciendo, ¿no? Maslow habla muy convincentemente de autorrealización y del éxtasis de las experiencias cumbre en las que la persona llega a ver el mundo en todo su esplendor y sobrecogimiento y de cómo siente su propia expansión interna y el milagro de existir. Denomina este estado el proceso de conocimiento del ser, la apertura de la percepción a la verdad del mundo, una verdad oculta por las distorsiones neuróticas y las ilusiones de protegerse a sí mismo contra experiencias abrumadoras. Entonces, bueno, aquí está planteando el pensamiento de Maslow, la idea de que, bueno, pues Maslow de algún modo apunta a que realmente hemos creado una serie de limitaciones y de creencias a nivel neurótico que tapan o ocultan la verdad de lo que somos y que todo eso lo hemos creado para huir de unas realidades que no nos gustaban, de unas experiencias que eran abrumadoras. Pero claro, habría que cuestionar, ¿no? ¿Por qué eran abrumadoras esas experiencias? ¿Bajo qué creencias? ¿Bajo qué limitaciones? Todo eso es lo que estamos como sacando, ¿no? Como ir mirándolo. Y solamente en la medida en que digamos, en que nos demos cuenta que tal vez eso no es real, que eso que me había contado no es verdad o no es tan verdadero como yo me pensaba, solo en esa medida lo voy descartando y lo voy soltando. Entonces dice, bueno, viene a decir como, a ver, Maslow ya vio que con claridad al hablar de los peligros del proceso del conocimiento, pues que es un triunfo paradójico. Lo que pasa que, dice Maslow, era demasiado abierto y claro de mente como para no darse cuenta de que el proceso de conocimiento del ser no tenía una cara oculta. Es decir, el autor considera que Maslow se dio de sobras cuenta que había un peligro ahí en ver el mundo tal como es, la verdad de lo que es, así al desnudo, de quedarse uno, ¿no? Que tenía sus peligros, ¿no? Eso. Pero, dice, no fue lo suficientemente lejos como para señalar cuál era esa peligrosa cara oculta que podía socavar nuestra posición en el mundo. Una vez más, entonces, repito, pero fijaros, claro, ¿qué es lo que está socavando? La posición en el mundo. Es que la persona que está escribiendo esto o la óptica desde la que se está escribiendo esto, parece que lo que le está importando ante todo es esa posición que ocupamos en el mundo, en el juego, en ese juego neurótico de nuestro mundo. Es un poco como parece que le preocupe más esto que decía, ¿no? que cuestionaba Krishnamurti, ¿no? Que decía, no es un síntoma de salud estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Pues bien, aquí pareciera que se nos propone o que se nos dice cómo, bueno, es mejor estar adaptado a una sociedad enferma que quedarte desnudo ante la realidad en sí, ¿no? Ante la vida en sí, o el mundo en sí. Y es que ellos no dicen ante la vida en sí, dicen el mundo en sí. Es como que se mezclan planos, tengo yo la sensación, ¿no? Se mezclan elementos de unas esferas con otras, ¿no? De lo que sería la pura existencia, el puro ser en mí, que sí, que se está desplegando de formas distintas, plurales en cada momento, que son cambiantes, que no puedo a lo mejor aferrarme a ellas. Efectivamente, igual no existe un yo profundo como una entidad. Y esa es la crítica que le hizo el budismo al hinduismo. Oye, no toméis el Atman o el Brahman como una realidad en sí, porque eso se está expresando de formas distintas en cada momento.
Pero lo que contestaría el hinduismo, digamos, hablar de hinduismo o budismo en tan grandes términos, y luego hay 1000 escuelas en cada caso, pero lo que responderíamos de pronto es, bueno, sí, no es una entidad, no es una identidad en sí, pero es aquello que a lo que no le podemos poner palabras ni nombre, pero que hace de hilo conductor de todos esos cambios, que hace que yo pueda seguir diciendo yo, aunque no quede una célula en mi cuerpo igual a la de cuando tenía 7 años. Ese algo que me sigue sosteniendo cuando yo estoy en estado de sueño profundo y no me sé existir. No sé nada de mí misma, no sé quién soy, ni hago nada, ni sé nada, ni estoy en ningún lugar concreto. Y hay algo ahí que se mantiene como un niñito, ¿eh? y que en algún momento hace que me vuelva a despertar. Entonces, bueno, dice ya el último fragmento. Con ello, dice, una vez más, repito que ver el mundo como en realidad resulta algo devastador y horrible. Es que eso ya es un juicio, la premisa de la cual parte este hombre es un juicio hecho desde la mente. Y como decíamos, repito, el que está en la plenitud no está juzgando qué bonito es todo. No, esto de nuevo es una pantomima mental que nos creamos y efectivamente también en la espiritualidad uno puede agarrarse a esa pantomima mental que nos hacemos y, oye, y evadirse de la realidad del sufrimiento, del dolor y de tal, diciendo aquí no pasa nada, todo está bien, todo es bueno, todo ocurre por algo, etcétera, etcétera, ¿no? Y irlo pintando todo constantemente como de rosa. No, la persona, el ser realizado, encuentra esa paz o esa belleza, eso maravilloso, no en el mundo externo en sí, en cómo son las cosas en sí, que pueden ser horribles o pueden ser bellas, sino en esa vida que le sostiene, en ese hecho de ser testigo de todo eso que a veces es horrible y me desagrada, a veces es bello y me agrada. Pero hay algo más, o sea, desde donde digo es horrible o es bello, lo que sea eso, desde donde yo veo, ese ver, esa capacidad de ver, eso es lo que es la conciencia, ese es ese estado de plenitud, de realización. Y no es un lugar a alcanzar, que ese es otro equívoco, ¿no? Muchas veces como si fuese un lugar al que llegar y que fuese algo fijo, inamovible ahí, sino que es una forma de ser mientras estamos siendo en la existencia. Es el hecho de dejarme sostener por esta existencia, tal cual se va manifestando. Asumiendo lo que me gusta y lo que no me gusta, pero sabiéndome siempre ese algo más profundo que puede acogerlo y mirarlo, que lo está viendo, que se da cuenta de. Que al final eso que llamamos conciencia y que lo ponemos en mayúsculas, y que al ponerlo en mayúsculas ahí es donde corremos el riesgo como de cosificarlo. Al final eso que llamamos conciencia no es más que esa capacidad de darme cuenta de. Y entonces dice, claro, con ello se consigue justo el resultado que el niño va construyendo penosamente, con ello se consigue justo el resultado que el niño que va construyendo penosamente su carácter a lo largo de los años quiere evitar. Convierte la actividad rutinaria, automática, firme y segura de sí misma en un imposible. Pues vuelve otra vez. Si me quitas todo esto, todo lo que he ido construyendo desde la niñez, todo el carácter y la forma de crearme un entorno seguro y una forma de funcionar que me hace sentir a salvo,
queda destruido, me dejas ante esta nada horrible, ¿no? Desde esta óptica, deja a un animal, dice, termina, tembloroso, a merced del cosmos y del problema de su significado. Y fijaros de nuevo qué sesgado que está, ¿no? Ya el significado del cosmos es un problema. ¿Quién dice que es un problema? Es decir, ya concebirlo como un problema, ¿no? Ya solo la palabra problema no sé cuál sería el original, porque el texto original debía de ser en alemán. A lo mejor es una mala traducción, o en inglés, no lo sé. Pero en cualquier caso, no, Becker será inglés. En cualquier caso eso, ¿no? Y hay esa concepción como de problematizar y volvemos otra vez, eso es la mente es la que está problematizando siempre, porque la mente se alimenta eso de resolver o de creer que resuelve cosas. La preocupación que hace imaginarse que resuelve cosas aquí en la cabeza, aunque de facto no esté resolviendo igual nada. Y luego eso, ¿no? Un animal tembloroso. Bueno, un cierto temblor igual, sí, claro que hay ¿no? Ante la inmensidad de algo, pero no sé, para mí hay esa confianza básica, ¿no? Que la vemos en el bebé en el bebé y en los bebés de los animales, ¿no? Que a ciegas todavía con los ojos cerraditos buscan el pecho de la madre, ¿no? Para los mamíferos, ¿no? Para alimentarse. O abren la boca para que la mamá les deje caer ahí unos bichitos. Abren el pico. Entonces yo creo que hay a ese fondo le podemos llamar una inteligencia de vida de fondo que está ahí y que somos los humanos los que estamos juzgando como terrible o bondadosa y buena. No es ni una cosa ni la otra, ¿no? Una amiga me hablaba hace poco del cuco, ella se confundió y me dijo que era la puput, pero luego investigando he visto que es el cuco. Se ve que el cuco es un pájaro y dice, desde entonces no lo soporto. Se ve que para poner el huevo, lo que hace la hembra es buscar el nido de otro pájaro, le quita el huevo, alguno de los huevos del otro pájaro para depositar el suyo, y por lo tanto al quitárselo lo tira al suelo y el otro se muere. Y entonces empieza como bueno, para poder hacer esto se ve que ya imita los sonidos del gavilán o de alguna otra ave para que la madre se ponga en guardia, no sé qué, se vaya, quiera huir o tal, y entonces ella ahí aprovecha para ir a poner Ya no sé si esto es un montaje muy humano, pero como parece que hay ahí un poco de estrategia y todo, ¿eh? Y claro, y luego la cría cuando nace poco a poco va matando a los otros hermanastros, para tener más comida para él, porque es más grande normalmente en tamaño y demás. Claro, esto desde la óptica de la ética y de la moral humana es horrible, pues como decía esta compañera, dice, ya no me gustan las puputs porque son diabólicas, me decía, ¿no? Ya os digo que era una confusión, o sea, que son los cucos los que lo hacen, ¿no? Bueno, esta es la visión humana, ¿no? La inteligencia de la naturaleza no sabe de diabólico o de angelical, ¿no? Simplemente, sin un porqué o si hay un porqué humanamente lo desconocemos, este animal actúa así y no actúa a conciencia de voy a fastidiar a este, o no lo parece que lo haga, no sé, a lo mejor sí, pero no parece que lo haga a conciencia. Entonces, bueno, como esa confianza, ¿no? En esa inteligencia natural. Y bueno, pues hasta aquí, no sé, ahora pues si abrimos el diálogo de cómo veis vosotras toda esta cuestión, ¿no? De la soledad, de si hay ese algo último o no, y de qué forma se puede describir, ¿no? O esa nada. Antes de una frase última que decía Nisargadatta, que me parecía muy representativo de esto, el amor dice yo soy todo
La sabiduría o la filosofía dice, yo soy nada. Entre estas dos, mi vida se mueve. También esta idea de cómo, os decía, los existencialistas se quedan mucho en la cabeza. Es como aquí sabiduría, por eso os digo también filosofía, entra más por el tema del pensamiento, la indagación más a través del pensamiento, cuando lógicamente a través de la lógica empieza a desnudar la realidad de lo que no es, se queda con la nada. Dice el amor, ¿eh? Desde el corazón, hay una experiencia de yo soy todo. El amor dice yo soy todo. Y ahí es donde esa nada y ese todo se encuentran. De ahí la importancia de esa, aunar la comprensión, hablando así a nivel energético, el chakra, Ajna chakra, el sexto chakra o el tercer ojo popularmente, eh, la sabiduría de la clarividencia con la sabiduría del corazón afectiva, que se sabe uno con todo, que se vive como unidad. Hacemos 3 minutitos de aquietamiento, así un poquito, de dejar que se asiente todo esto que hemos visto, de lo que hemos estado hablando, sobre lo que hemos reflexionado. Muchas gracias.
Nos vemos la próxima semana. Tengáis una buena semana.